Ahora, con la mente un poquito más calmada después de la meditación, intentamos empezar recordando la motivación altruista, pensando que para poder beneficiar a todos los seres, que son infinitos como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación con este propósito, el propósito de alcanzar la iluminación y beneficiar a todos los seres. Voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, a contemplar y a practicar las enseñanzas del Buda. Entonces intentamos abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, como decía, a todos los seres que son infinitos como el espacio. Pensar que igual que nosotros, que estamos aquí, deseamos la felicidad y queremos evitar el sufrimiento, si miramos a nuestro alrededor, si expandimos nuestra conciencia y nos fijamos en cada uno de los demás seres, personas, animales, espíritus, dioses, seres de cualquier estado, cualquier reino, en el fondo todos buscamos lo mismo, buscamos la felicidad y todos deseamos evitar lo mismo, evitar el sufrimiento. Entonces intentamos empezar la práctica abriendo nuestro corazón y como teniendo presente a todos los seres como que estamos haciendo la práctica para los demás, para todos los seres. Además, como sintiendo una responsabilidad, si miramos a cada uno de los seres como alguien muy querido, como alguien que en algún momento nos ha beneficiado muchísimo, como nuestra madre, nuestra vida, si pensamos en todos y cada uno de los seres de esta forma, entonces podemos generar esta motivación de voy a dedicar este tiempo para aliviar el sufrimiento de todos los seres, para darle toda la felicidad. Y para poder hacerlo, tengo que alcanzar yo el estado de iluminación. Además de dirigir nuestra atención a todos los seres, dirigimos nuestra atención a todos los Budas, al Dharmakaya, al estado de iluminación, a la iluminación que está en potencia en nuestra propia mente. Intentamos mantener esos dos puntos de referencia, la iluminación, la perfección que deseamos alcanzar y el propósito de ello en beneficiar a todos los seres. Intentamos mantener esta preciosamente de la bodhicitta todo el tiempo y de esta forma nos aseguramos que cualquier práctica que hagamos, manteniendo esta actitud, cualquier práctica tendrá muchísima fuerza y será realmente una práctica muy, muy poderosa, mucho más poderosa que si simplemente pensamos en nuestra situación personal, aquí ahora, mis problemas de hoy, y pensamos en cómo solucionar nuestros problemas de cada día. Con esa mente, digamos, el potencial de nuestra capacidad se limita, se queda muy limitada, simplemente porque la metemos en esa jaula que es el yo y lo mío y mi ego y mi situación personal. Entonces intentamos ahora al principio abrir nuestro corazón lo máximo posible, que incluya a todos los seres y que esté dirigido a la iluminación, a la perfección que deseamos alcanzar y que en realidad está en nuestro corazón, que está mucho más cerca de lo que pensamos. Entonces con esta motivación continuamos con la práctica, la meditación que intentamos comprender y practicar es esta absorción, este proceso de que la mente se despega de niveles burdos
y se vuelve cada vez más sutil y llega al estado más limpio y más sutil y más puro, que es la luz clara, y es lo que ocurre en el momento de la muerte. Cuando hablamos de la muerte no es otra cosa más que esa mente de la luz clara. De acuerdo con el budismo, la muerte es esa mente de la luz clara que pasa al final de una vida, se manifiesta libre de todo tipo de limitaciones, tal como es, exactamente igual que la mente del Buda, y luego hay cierto movimiento, lo que sea, y empieza de nuevo la confusión, digamos, o otros niveles de esto. Entonces, esta meditación del proceso de absorción en el momento de la muerte, y luego hay otras meditaciones sobre la muerte y en general sobre la impermanencia. De hecho, es un tema que la primera enseñanza del Buda se refirió a esto. Habló de la impermanencia de la muerte. Empezó hablando de la verdad noble del sufrimiento, y dentro de la verdad noble del sufrimiento el primer tema es la impermanencia y la muerte. Durante su vida el Buda habló una y otra vez de esto, de recordar la transitoriedad de la vida, la muerte. Y al final la última enseñanza que dio en su vida fue sobre la impermanencia de la muerte. Y el propósito de esto es porque si realmente queremos seguir por el camino espiritual y progresar en el camino espiritual, tenemos que empezar reconociendo la realidad en la que vivimos, que es un mundo transitorio, todo lo que empieza termina, todo lo que nace muere, todo lo que se une se separa, todo lo que sube baja, y es esa transitoriedad que está presente en todo momento, constantemente. Y la muerte es simplemente una manifestación de esto. Entonces el recordar esto y ser consciente de la transitoriedad y de la muerte es algo que nos dirige a practicar el Dharma. De hecho, si no pensamos en la muerte, todas las preocupaciones que tenemos de la vida son por cosas inmediatas. Llevamos una vida simplemente preocupados por los pequeños placeres y los pequeños problemas de cada día, y todas nuestras actividades están enfocadas a esto. Si no recordamos la muerte, no encontramos momento ni interés por practicar el Dharma, por la vida espiritual. Estamos siempre preocupados por las cosas inmediatas. Si no recordamos la muerte, aunque intentemos, aunque de vez en cuando practicamos el Dharma, esa práctica la hacemos con la intención de obtener, eso mismo que buscamos, los placeres de cada día, y tiene muy poco valor. La práctica del Dharma, si no recordamos la impermanencia de la muerte, la hacemos únicamente con el propósito de obtener bienestar en esta vida y no tiene ningún valor espiritual. Si no recordamos la muerte, aunque nos esforcemos por practicar el Dharma, aparece muy fácilmente la pereza, el cansancio, la distracción, preocupaciones inmediatamente pensamos en dejarlo, porque hay otras cosas que nos preocupan más. Entonces, si no recordamos la muerte, la vida se pasa con esta actitud. Cuando se acerca la muerte, y ya no cuando se acerca, incluso antes, conforme pasan los años, la insatisfacción aumenta, no hay ningún tipo de bienestar, lo que no deseamos cada vez aumenta más, lo encontramos más claro. Y cuando se acerca la muerte simplemente sentimos pánico, terror,
porque perdemos todo lo que apreciamos de la vida y nos vemos vacíos, una vida vacía que no nos queda nada, por mucho que hayamos disfrutado de placeres, por mucha riqueza que hayamos acumulado, al final de la vida todo eso no sirve de nada. Y finalmente morimos en un estado de angustia, de terror, de pánico, y esa es la realidad de la vida. Entonces es bueno entender la importancia que tiene y entender por qué el Buda habló una y otra vez de la impermanencia de la muerte. En cambio, si realmente recordamos y meditamos en el hecho de la muerte, el apego a las cosas transitorias de esta vida disminuye. Ya no le damos tanta importancia a las pequeñas cosas de la vida. Si recordamos la muerte, nos planteamos algo más profundo y buscamos un sentido más profundo en la vida. Si recordamos la muerte y la impermanencia, el deseo y el interés por practicar la meditación aparece con mucha fuerza. Y si recordamos la impermanencia de la muerte, la práctica del Dharma es mucho más sincera, porque no buscamos simplemente satisfacción inmediata. Si recordamos la muerte con el tiempo, cada vez nos despegamos más de las preocupaciones mundanas y obtenemos cada vez más libertad de no estar atrapados por todas estas preocupaciones mundanas. Y cuando se acerca la muerte sentimos mucha paz, mucha tranquilidad. De hecho, si practicamos bien en la vida, cuando llega la muerte es un momento de gozo, de tranquilidad, ¿no? Un momento de gozo en el que no hay en absoluto ningún tipo de trauma, ni simplemente desechamos algo que ya no nos sirve, y encontramos algo, en el caso de tener cierta experiencia en la luz clara, encontramos algo que es lo que más valor tiene en la vida. La experiencia de la luz clara, la experiencia de la iluminación. Si realmente practicamos durante la vida, cuando se acerca la muerte no tenemos en absoluto ningún temor, sino lo contrario, gozo, bienestar. Si no llegamos a ese nivel, pero practicamos algo, por lo menos cuando llega la muerte tenemos tranquilidad, no tenemos arrepentimiento. Entonces, el hecho de recordar una y otra vez la impermanencia de la muerte y de meditar en la impermanencia de la muerte hace que nuestra vida tenga mucho más sentido. Y aunque parezca que nos da la impresión que si pensamos mucho en la muerte no disfrutamos la vida o que vamos a morir antes de hora, etc. Es justo lo contrario. Si somos conscientes de la impermanencia de la muerte, valoramos mucho más la vida, encontramos mucho más sentido cada momento, cada día. Encontramos mucho más sentido a las cosas, mucho más valor, y tenemos el interés por no desperdiciarla, por no perder la vida. En cambio, si no somos conscientes de ello, todas las demás actividades simplemente consumen el tiempo, los méritos y no solamente traen insatisfacción. Por eso recordar esto. La impermanencia de la muerte es algo que es, digamos, como la puerta para entrar en la práctica del Dharma, lo que nos estimula, lo que nos despierta interés por la vida espiritual. Y
por ejemplo, hay un verso de Aryadeva también, de los 400 versos de Aryadeva, que dice, en tibetano dice, Dani chi o ñam sempa, kanla ngepa yoyopa, teni chapa yontanchi, chida layan kalanchi. Más o menos la traducción dice, cuando el pensamiento de que yo voy a morir aparece con toda certeza, debido a que ello elimina completamente todo el apego, ya no queda ningún miedo, ni siquiera el miedo a la muerte. Quiere decir, cuando tenemos claro que la vida es transitoria, que se va a acabar, y tenemos muy claro que va a llegar el momento de la muerte, como eso, digamos, vemos todo lo demás, todos los apegos de esta vida, lo vemos como algo que ya no tiene ningún valor. En el momento de la muerte, eso ya no tiene ningún valor, ni las riquezas, ni la familia, ni amistades, ni los proyectos que tengamos, ni siquiera nuestro cuerpo. Es como un vestido viejo que se ha estropeado y lo dejamos y buscamos otro. Si comprendemos esto, todos los miedos desaparecen, incluso el miedo a la muerte, que es, digamos, como el miedo más fuerte. La muerte en ese caso no es nada traumático en absoluto, sino justo lo contrario. Entonces está bien recordar esto y valorar la práctica que hacemos y la meditación y ser conscientes que realmente es algo que trae muchos beneficios. Luego, para continuar con el tema, de ayer, hasta ahora hemos visto de los 3 niveles que estamos tratando, 3 niveles de conciencia, los 3 cuerpos así. Uno es el de la muerte, luego el estado intermedio y luego el nacimiento. Hemos visto los 2 primeros, el de la muerte, luego el estado intermedio, y luego el siguiente que explica el texto es cómo ocurre el nacimiento. Y quizá antes de empezar con esto, me gustaría un poco reflexionar un poco sobre lo que comentábamos ayer de la no dualidad y la dualidad, la mente dual y no dual. Estamos intentando conocer y comprender estos 3 niveles que hemos mencionado, que de hecho son 3 niveles de la conciencia. El nivel más sutil, que es la luz clara. Luego, cuando la luz clara, digamos, se mueve o empieza a hacerse más burda o deja ese estado de la luz clara, aparece el siguiente nivel, que es como la mente de los sueños, que es similar al bardo, el estado intermedio, y que es como un poco lo que consideramos el subconsciente, que funciona con imágenes, con impresiones que están ahí. Y luego, que de hecho es la misma mente de la luz clara, que está un poco alterada, que aparece un poco alterada. La luz clara no hay dualidad, quiere decir, no hay ningún tipo de alteración, está pura. Es la conciencia pura, limpia. Y lo que hemos repetido muchas veces, es igual que la de mente de Buda, exactamente igual. Está completamente pura y limpia. Luego, cuando aparece un poco alterada,
está en el estado de esto, el subconsciente o la mente de los sueños, la mente del estado intermedio, que es, esto es más burda que la luz clara, pero más sutil que la mente ordinaria. Y luego es la misma mente de la luz clara, cuando todavía se altera más, digamos, cuando ya se queda atrapada con los sentidos, con el cuerpo físico y esto, que aparece como el nacimiento, como la vigilia, como la consciencia de esto. Entonces los tres es justo la luz clara, no es otra cosa que la luz clara, que aparece un poco alterada o bastante más alterada, pero es la luz clara, es la misma luz clara, no es otra cosa, no es una cosa distinta. Entonces, se trata, es que pienso que es muy importante entender esto, que esa naturaleza de Buda que tenemos es lo que somos y es lo que hay y que no es otra cosa. El problema es verla alterada, no percibirla tal como es. Entonces esto tiene mucha importancia porque cuando hacemos la meditación en la luz clara, es muy importante generar la convicción de que esa luz clara es la mente iluminada. Es muy importante. Si generamos esa convicción y nos familiarizamos con ello, eso es lo que purifica, eso es lo que hace que luego la mente aparezca en los otros niveles, se perciba como luz clara. El estado del bardo o la mente de los sueños, percibirla como luz clara, aunque aparezca como imágenes de los sueños o el estado de bardo. Y luego digamos, la mente de la vigilia, cuando esa luz clara aparece ya con el cuerpo físico, las percepciones y esto, también entrenar la mente para verla como la luz clara, que es la luz clara completamente. Y esto es el principal objeto de práctica en lo que llamamos el estadio de generación. En el estadio de generación, el principal obstáculo tiene dos aspectos, que es la apariencia ordinaria y la concepción ordinaria, o el concepto ordinario. La apariencia ordinaria es que lo que percibimos con los sentidos aparece no como una tierra pura, no como una tierra de Buda iluminada, sino como algo ordinario. Ordinario quiere decir contaminado con sufrimiento y las causas y aflicciones, etc. Entonces, esto es digamos, en el estadio de generación se trata de entrenar la mente para cambiar esto, para en vez de percibir lo que vemos como algo ordinario, percibirlo como algo puro. Y luego el concepto ordinario es el concepto de yo que tenemos, como una persona ordinaria, con problemas, con aflicciones, con defectos y virtudes. Entonces, el concepto ordinario es esto, el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y en el estadio de generación, para contrarrestar esto, se trabaja y se desarrolla lo que se llama el orgullo divino. El orgullo divino no es otra cosa más que pensar, yo soy un ser iluminado, y familiarizarnos con ese concepto,
que, bueno, hay que seguir la práctica, las indicaciones, porque no se trata simplemente de pensar yo soy un Buda y ir por el mundo así. Pero si entendemos el sentido que tiene y la importancia que tiene, veremos que todo depende de cómo lo veamos nosotros. Como decíamos ayer, si no somos Budas es porque creemos que no somos Budas. No hay otro obstáculo. Si cambiamos esa creencia, tenemos todo lo que haga falta para ser Budas. Y para comprender eso nos ayuda la práctica. La práctica está, digamos, hecha para cambiar esto, para convencernos que tenemos la naturaleza de Buda y que con la práctica de la meditación, siguiendo el camino, no nos falta ninguna otra cosa. Y esto es muy importante porque si generamos esta convicción, la práctica funciona muy bien y se purifican las aflicciones. Ahora, hay que entender que no es así. Ojalá fuera tan fácil simplemente pensar, yo soy Buda y ya está. Pero cuando hay en otras tradiciones se dice que cuando meditas en la luz clara eres Buda. Se dice, y de hecho en la tradición de Lupa no se dice eso, pero debes pensar que eres Buda cuando meditas en la luz clara y cuando meditas en el orgullo divino y en el aspecto de la deidad. Debes pensar quiere decir, debes estar convencido de que es eso. Y para que funcione hay que entrenar eso que llamamos el orgullo divino de esto. Y para eso ayuda el comprender estos tres niveles y comprender que es la propia luz clara. La propia luz clara es el Buda, es la mente iluminada. Es la misma luz clara que aparece en los otros niveles. Y que no es otra cosa. Y que si, por lo que decía ayer Mercedes, que ¿dónde están las impresiones? Si la luz clara es completamente pura y las demás han cesado, las mentes conceptuales han cesado, ¿cómo es que esa mente completamente pura que ha cesado todas aparece de nuevo con aflicciones y con impurezas? ¿Cómo es? Entonces, eso nos cuesta entenderlo porque vemos la luz clara y esa mente de impurezas como diferente o como contradictoria. Pero en realidad no hay ninguna contradicción. Es la misma luz clara que la vemos de una forma distinta. Pero, por ejemplo, si generamos correctamente ese orgullo divino y esa comprensión de la naturaleza de Buda, esa misma mente de las aflicciones es el Buda también. Y no es otra cosa. Y para eso ayuda mucho entender, es importante entender lo que llamamos las dos verdades, que también tiene relación con esto. Cuando hablamos de la no dualidad, ayer lo mencionaba, esta mente de la no dualidad, que es la mente de la luz clara, que percibe directamente la vacuidad, por un lado es mente, que es un fenómeno convencional, impermanente. Por el otro lado es vacuidad, que es un fenómeno permanente y que es una verdad última. Y esos dos no son diferentes. Es
inseparable, no hay dualidad en ellos. Entonces se trata de entender que es la misma luz clara, que aunque aparezca con dualidad, en realidad no es otra cosa más que la luz clara. No sé si... Parece que se está complicando más. Pero pienso que vale la pena reflexionar mucho sobre ese tema, la no dualidad. Por ejemplo, ahora recitamos a menudo los nombres de Manjuri Nama Sangiti, una oración para encontrar pronto la reencarnación de Lama Zopa Rinpoche. Y es una oración que habla de todas las cualidades de la mente iluminada, que se manifiesta como Buda de la sabiduría, Manjuri y así. Y en un comentario del Dalai Lama dice: el tema que explica toda esta oración, el tema es la no dualidad. Lo que explica es la no dualidad. Y la no dualidad es muy difícil de explicar qué es lo que es. Pero quiere decir que la vacuidad, que es la naturaleza última de todas las cosas, y las manifestaciones que aparecen de la vacuidad no son dos cosas diferentes. Que la verdad última, la realidad última y la verdad convencional, con todas las variedades, no son dos cosas distintas. Por ejemplo, en tibetano hay hay varios términos que hablan de la verdad convencional y en general es Dondan Denpa y Kunjon Denpa. Verdad última y verdad convencional. Y hay otro término que dice Chitawa Danchiñepa, en tibetano, que yo lo traduzco como lo que es y lo que parece. Lo que es y lo que parece. En otras traducciones se traduce como los modos y las variedades, pero hay que explicar eso porque si no falta. Pero se refiere a las dos verdades. Chitawa, en tibetano, Chitawa Danchiñepa. Chitawa es tal como es, o lo que es. Y Chiñepa es tal como se ve o tal como aparece. Entonces se refiere a lo mismo, se dice que las dos verdades no son dos cosas distintas, son dos formas diferentes de ver la realidad. Entonces, este término dice Chitawa Danchiñepa, lo que es la realidad última tal como es, que es la vacuidad. Si profundizamos en ello y si la percibimos la vacuidad. Y el mundo convencional es lo que parece, es eso mismo que aparece de distintas formas. ¿Y por qué aparece de distintas formas? Porque hay distintas formas de percibirlo. Los seres ordinarios lo percibimos de una forma, los seres en los estados desafortunados de los infiernos y así lo perciben como sufrimiento constante y muy intenso. Los seres celestiales lo perciben como placeres gozosos. Los seres humanos como felicidad y sufrimiento. Pero en realidad es lo mismo. La realidad es la misma, es la propia vacuidad. Entonces nosotros, si desarrollamos la capacidad de percibirlo, podemos ver lo que es y eso nos libera porque está ahí. Y ver lo que parece, verlo tal como es, como algo ilusorio, como algo, digamos, como un sueño, como una ilusión, lo que parece es algo que parece ser así porque hay ciertas causas y condiciones. Como el agua de un espejismo parece agua, pero no hay ni una gota de agua. Como un espantapájaros en la distancia, parece que hay una persona allí, pero no hay ninguna persona. Entonces, lo que parece
es el mundo convencional, que parece como si existiera realmente, pero si cuanto más lo buscas, menos lo encuentras. Entonces, entender que las dos verdades no se refieren a dos cosas distintas, que es la misma realidad. Cuando la vemos como es la no dualidad, la vacuidad, la luz clara, la verdad última. Cuando la vemos con limitaciones y con alteraciones, es el mundo convencional. El Buda ve lo mismo, pero no ve nada equivocado. Si ve el mundo convencional es porque ve a los seres que perciben, cada uno percibe su mundo debido a su karma. Y por eso el Buda ve el mundo de tantos mundos como seres hay, que cada uno vive en su mundo, que es simplemente apariencias creadas por el karma y las aflicciones. Bueno, en definitiva, un poco... Sí. Las tres apariencias dualistas que mencionabas ayer, se puede decir que son como actúa la verdad convencional, son manifestaciones de la verdad convencional. Sí, En bueno, otras palabras, ¿la verdad convencional actúa a través de las tres apariencias dualistas? Sí, en este caso la luz clara, hay también la verdad convencional y la verdad última también, pero es más, digamos, la luz clara es la no dualidad, se asocia más con la verdad última. Y la dualidad con la convencional. Sí. Sí. Y en esa verdad convencional, la verdad convencional actúa con las tres apariencias dualistas que mencionabas ayer. Sí, no, perdona, es que cuando has visto las tres apariencias... Sí, lo del sujeto, objeto, el aferramiento a la existencia. Sí, la verdad, sí. De hecho, la verdad convencional es, excepto la vacuidad, todo es la verdad convencional. Y el concepto de vacuidad es verdad convencional. El nombre vacuidad es verdad convencional. Todo lo demás, la verdad última es solamente la vacuidad. Cuando hablamos del Dharmakaya, es la realidad última del Buda, es vacuidad. Las tres vacuidades, la primera, el sujeto y objeto, por ejemplo, se rompe, desaparece si la distancia o la separación desaparece. La segunda, que son las apariencias ordinarias, ya no son apariencias ordinarias, será lo que sea. Y por supuesto la tercera tampoco, porque la tercera... Sí, si no hay apariencias, no hay aferramiento. Entonces, por ejemplo, si el yo pues ya no está, se supone que el otro tampoco está. Las otras dos no puede estar porque no hay separación, no hay... Sí. No hay esa separación. Sí, de hecho esas tres mentes dualistas o tres formas de dualidad, digamos, la más sutil es la de objeto y sujeto. Si no hay la dualidad de objeto y sujeto, no hay dualidad de apariencia ordinaria. Y si no hay dualidad de apariencia ordinaria, no hay aferramiento. Si hay aferramiento, hay las tres. Están las tres. Jesús, ¿cómo no podemos caer en la soberbia con el tema del orgullo divino? Porque un ser, o sea, nosotros, sí, hasta qué punto tiene que ser una persona muy preparada, pero incluso una persona que esté muy preparada, él puede pensar, o ella, que está muy preparada para pensar en el orgullo divino de yo soy, y puede caer en un engaño, ¿no? Sí, eso es tal cual, Hay mucho peligro de malinterpretar esto y de que en vez de convertirse en un camino espiritual, se convierta en un camino al infierno. Hay mucho peligro, es así, y es por esa razón que con la práctica del Tantra se enfatiza que hay que tener
recibir una iniciación y seguir los consejos de una persona cualificada para evitar esos obstáculos. Pero sí, es verdad, es así, tal cual. Y el orgullo divino, si lo pensamos un poco, lo entendemos, lo vemos muy claro, que hay mucho peligro, a no ser que sigamos los pasos correctamente y a las enseñanzas, que se enfatiza una y otra vez el tener la base de los 3 entrenamientos, de la base de los 3 aspectos del camino, y luego sobre eso, una base estable de la práctica general del Ram-Rim y así. Sobre ello, pues, recibir una iniciación, recibir las instrucciones y seguir los consejos de una persona con experiencia. Si lo hacemos correctamente, es una práctica muy poderosa para purificar la mente, muy poderosa y muy rápida para alcanzar la iluminación. Si lo hacemos de forma incorrecta, también tiene más peligro que otras prácticas. Y por esa razón, por eso se llama el camino secreto, el tantra secreto, el camino, porque no es algo para, proclamarlo a todo el mundo y animar a todo el mundo a que se crea que es un Buda, a que se crea que es... Sí, la verdad es que es así. Entonces, para seguir con el texto, luego habla del nacimiento. El nacimiento también da mucha información y muchas explicaciones. Yo no voy a leerlo todo, y vosotros, cualquiera que quiera leerlo, el texto está disponible para quien quiera. Está bien leerlo con tranquilidad, con calma. Entonces, sobre el nacimiento, es que cuando este ser que estaba en el estado intermedio, que tiene un cuerpo sutil y que se puede mover a todas partes, y que según su karma está en un estado como un sueño en el que no reconoce que está soñando y no simplemente anda perdido percibiendo las creaciones de su karma. Como por tendencia natural, por el apego que tenemos al yo, al ego y a lo que consideramos nuestra entidad personal, nuestro cuerpo, y esa conciencia que anda por ahí perdida está buscando algo a que aferrarse, como yo. Y debido a su karma, como el karma es el que va a empujar a esa conciencia a tomar de nuevo un nuevo nacimiento. Y esa conciencia lo ha hecho incontables veces en el pasado, y está muy habituada cada vez a buscar un cuerpo nuevo. Cuando pierde uno, automáticamente va, y según su karma, pues ve unas cosas u otras. Entonces se siente atraída hacia un lugar y hacia unas personas con las que tiene cierta conexión kármica. Con ese karma le conecta con ciertas personas o ciertos lugares. Y eso hace que se vaya ahí. Dice... cuando están las condiciones favorables, en el caso de nacer como un ser humano, las condiciones favorables es que por un lado está ese ser de estado intermedio, por el otro dos personas que serán sus futuros padres, con las que tiene cierta conexión por
karma, tienen relaciones y este ser se siente atraído hacia allí. Entonces, este ser del estado intermedio ve a sus futuros padre y la madre y haciendo juntos y se siente atraído. Dice, debido a su deseo de copular, si va a renacer como hombre, desea a la madre y quiere separarla del padre. Mientras que si va a renacer como mujer, desea al padre y quiere separarlo de la madre. Entonces, cuando comienza a abrazar al que desea, al padre o a la madre, por la fuerza de las acciones previas, no percibe ninguna otra parte del cuerpo más que el órgano sexual con ello, dice, con lo que genera enfado. Este deseo y odio actúan como causa de la muerte y el ser intermedio entra en la matriz. De alguna forma se siente, no es que vea claramente al hombre y a la mujer, sino que se siente atraído hacia ahí, hacia ese lugar, porque el karma le hace esto, sentir deseo y atracción. Y desea unirse a la madre en el caso de nacer como varón, o unirse al padre en el caso de nacer como mujer, y se precipita ahí. Y como no tiene ninguna obstrucción, simplemente con el pensamiento se siente atraído hacia ahí. Y en el momento que se unen el óvulo y el esperma, se introduce ahí, y esto le genera enfado en el sentido de que es como un pájaro que iba volando libre y de repente cae en un cepo y ya no se puede mover, se queda pegado a esa parte física. Su cuerpo, que era un cuerpo mental y que se puede mover a todas partes, por esa atracción que siente, se queda pegado, unido a una parte física, que son las gotas del padre y la madre. Y genera enfado, eso se dice que genera enfado, y eso hace que muera como un ser del estado intermedio. Entonces, el momento de morir como un ser del estado intermedio, el momento del nacimiento, en este caso la concepción, que ya se queda atrapado, la mente de ese ser se queda ya unida a las dos gotas de los padres, y a partir de ahí ya funciona con esto y ya empieza a desarrollarse. Perdón, genera enfado, y eso genera el karma para nacer en el estado intermedio. Muere. Está en el estado intermedio y por el apego que es el deseo. Muere del bardo, ¿no? Sí, el deseo a unirse al cuerpo. Y por un lado el deseo, que es el apego, y por otro el enfado, en el momento de quedarse atrapado ahí, De eso se muere. ¿El karma que le atrae es positivo o negativo a esas personas? El karma que le atrae es... no, el karma es neutro, no es ni positivo ni negativo. Que como dice, en el momento de que siente en el bardo un tema kármico con dos personas, ¿no? Siente atracción hacia ellos, pero ¿es una atracción positiva o negativa? O sea, es puede ser neutro. un karma negativo el que tiene que cumplir y por eso le atrae a ellos, o puede ser un karma positivo. Hay de todo, Porque hay hay de gente todo. que nace No. en unas condiciones malísimas. En general, nacer como un ser humano es un karma positivo, virtuoso. Dentro de los 6 reinos, nacer como un ser humano es un karma virtuoso. Pero junto con ese karma hay bueno y malo, y en la vida pues puede tener de todo. Y puede ser que una persona nazca como un ser humano con un karma fatal y tenga una vida
llena de desgracias y amarguras y sufrimiento. Eso es el karma que completa, digamos, ese karma que tenía positivo de nacer como humano, se completa con otros aspectos, que puede ser también muy positivo y virtuoso y nacer como un ser humano muy afortunado, una persona muy afortunada, que disfruta de mucho bienestar, etc. Perdón por la pregunta, es que creía que si se sentía atraído era por cosas positivas, pero no, si no sentiría el rechazo hacia atraer, ir a lo negativo. Sí. No, es simplemente que por tendencias, impresiones que tiene la conciencia, se siente atraído hacia esto. Se dice, por ejemplo, que una persona que va a renacer como un cerdo, una persona que ha muerto como un ser humano y ha creado el karma de nacer como un cerdo, ve a los futuros padres, un cerdo, macho y hembra, en unión, y se siente atraído hacia ahí. Se siente atraído porque ha creado karma. Y puede ser una persona que ha tenido una vida humana, pero por el karma que ha creado. Y eso para cualquier tipo de nacimiento. Perdona, Jesús. Ahí hay yo, el yo está ahí, tanto con el cuerpo como sin antes que no había cuerpo. El yo está. Si no hay yo, no hay nacimiento. No, apego. El yo es el que mueve toda esa rueda. En la luz clara también. En la luz clara es una etapa estupenda. Bueno, se puede ver de muchas formas. En la luz clara no hay yo. Y cuando sale de la luz clara tampoco hay yo. Tampoco hay yo. El yo es una invención. Pero mientras esté esa invención, hay nacimiento una y otra vez. Aunque no hay yo, si lo buscamos. Si lo buscamos no hay. Pero mientras tengamos la creencia, es como decía antes, somos seres ordinarios porque creemos que somos seres ordinarios. Y no hay nada más, no hay nada, ninguna materia que nos haga. Y el yo es igual. El yo, si lo buscamos, no está en ninguna parte. Pero como creemos que sí que está, y nos aferramos a ello, lo inventamos y nos lo creemos y seguimos el juego, pues y así va de una vida a otra, y es ese aferramiento al yo el que hace que ese ser del estado intermedio vaya a buscar un cuerpo. Y cuando se acaba ese cuerpo, cuando queda atrapado, ese cuerpo le traerá las experiencias que ha creado en su karma y disfrutará de felicidad y sufrimiento según el karma que tenga. Y cuando se agote ese karma, se acaba ese cuerpo y se separan en el momento de la muerte y inmediatamente va a buscar otro. Y así, el estado intermedio es justo pues cuando se acaba la muerte, la luz clara, como el preparativo para la próxima vida. El karma ya le hace incluso tener un aspecto de lo que va a nacer en la próxima vida. Jesús, Sí. yo tengo entendido que el ego va unido a la vida. Es decir, tu nombre y apellido, edad, sexo, etcétera, empiezan el nacimiento y, digamos, sucumbe con la muerte. Sí. Entonces, digamos que la parte, digamos, que viaja, por decirlo de algún modo, es o nuestra esencia búdica o nuestra chispa divina, le podemos dar el nombre, pero como fulanita de tal o fulanito de tal, acaba aquí, y lo tengo yo entendido así, ¿es cierto? Sí, desde luego el nombre y no se va a la otra vida. Pero La identidad me refiero, ¿no? El pasaporte. sí, la identidad
otra cosa es... Ahora, la sensación de yo como una entidad, aparte del nombre, la fecha de nacimiento y eso, A eso me refiero. Eso, Eso contamina mucho. sí, La luego, identidad que tenemos en la Tierra contamina muchas cosas. Y no es bueno, precisamente. Mira, Jesús, quería preguntar, ¿y dónde se posiciona un ser del estado intermedio que entra en un útero y es desalojado, es abortado? ¿Dónde se posiciona ese ser del estado intermedio que entra ahí y esa mujer? ¿Es karma negativo? no, simplemente no, desde el momento de la concepción empieza la nueva vida. Empieza la nueva vida. Si tiene el karma de vivir una semana, pues muere a cabo de una semana. Y esto, un mes o ¿Y crea varios karma meses o negativo así. a la madre o qué crees? ¿Es karma No, o no? ese karma es neutro, es el resultado de un karma, en ese caso de interrumpir la vida, no es un karma bueno, por supuesto, pero es neutro, es un resultado. El resultado del karma es siempre neutro. La felicidad y el sufrimiento que experimentamos es resultado del karma y es neutro. Eso no es ni virtuoso ni no virtuoso. Y tanto la felicidad como el sufrimiento puede ser virtuoso si la mente, cuando experimentas felicidad, si tienes una mente virtuosa, positiva, generas karma positivo. Y cuando experimentas sufrimiento, si tienes una mente positiva, virtuosa, creas karma positivo. Pero en sí, la felicidad y el sufrimiento son resultados del karma y son siempre neutros. Pero la persona que como dice ella, que ha hecho un aborto voluntario, no casual por su naturaleza, interrumpe una vida. Entonces es lo similar a matar a alguien. Sí. Entonces genera un karma negativo, ¿no? Sí, No, es neutro, que no sé. es quitar la vida, Es que no sí, desde el diferente punto de lo vista. del resultado neutro, sea un karma negativo. No, el karma negativo es por la propia voluntad quitar la vida a un ser humano que está vivo, aunque esté en el vientre. Muchas personas no lo ven como eso. Sí, Nosotros yo lo sí. entiendo. Cada uno tiene su opinión. El feto ese tiene el karma de morir. Sí. Sí, eso sí, Sí, pero sí, el que lo ejecuta, sí. Y también se puede purificar. Sí, también, por supuesto, sí. Porque el que lo ejecuta contribuye al cumplimiento del karma de que ese ser viva 15 años, 2 meses en el vientre materno o lo que sea. Pero también se lleva su parte. Claro. Sí. Sí, yo es que me gustaría compartir una cosa. Yo tengo 2 hijos, son 2 seres que son muy buenas personas, un karma extraordinario, viven con mucha abundancia. Y una noche un hijo mío me pasó un WhatsApp. Hola papi, y yo quiero compartirlo con vosotros, porque bueno, me pareció bastante curioso. Le he preguntado a ChatGPT, por alguna vez le hablo del budismo, ¿no? De cuestiones de budismo, por curiosidad, y es interesante. ¿Qué significa para el budismo que te toque una vida con abundancia de dinero ganado por ti mismo? Y responde el ChatGPT. En el budismo, tener una vida con abundancia de dinero ganado por uno mismo no se ve como algo malo ni bueno por sí mismo, sino como una circunstancia que puede ser usada hábilmente o no, según tu actitud y acciones. Y ahora, significado clave desde la visión budista. Resultado del karma pasado positivo. Se puede interpretar como el fruto de acciones pasadas, karma, en las que actuaste con generosidad, ética y esfuerzo justo. No es una recompensa moral, pero sí una consecuencia natural. Prueba de responsabilidad. El dinero y la abundancia son vistos como una herramienta, no un fin. Si usas esa riqueza para ayudar, vivir éticamente y practicar el desapego, estás en el camino correcto.
Si te apegas a ella o generas ego, es una fuente de sufrimiento. Oportunidad para practicar las paramitas, especialmente la generosidad, tener recursos que permite ayudar a otros, apoyar causas nobles o sostener tu práctica espiritual sin distracciones extremas. Impermanencia, nada es permanente, ni la riqueza. El budismo recuerda no aferrarse porque todo cambia, incluso la riqueza lograda con esfuerzo puede desaparecer. En resumen, el budismo no rechaza la riqueza, pero enseña a usarla con sabiduría, sin apego y con compasión hacia los demás. El próximo curso le pedimos al chat que nos explique. Es inteligente el chat de ustedes, sabe cosas. O sea, lo que he entendido en resumen de que el resultado del karma es neutro, es que el resultado como tal es neutro. Ahora, lo que hagas con ese resultado sí puede ser causa de karma positivo o karma negativo. Pero en sí, es neutro. El resultado del karma es neutro. La felicidad, el sufrimiento, la riqueza, una desgracia, un accidente en sí no es negativo. Negativo es la causa del sufrimiento. Si es una desgracia, la causa es un karma negativo. Pero la desgracia no es ningún, es simplemente el resultado. Es un resultado y es... Sí, sí, lo mismo, un castigo, un premio, lo que sea, es siempre el resultado. Y es neutro. En base a lo que ha comentado Ana, al sentido inverso, cuando te estás muriendo, si estás en unas condiciones pésimas, con dolores fortísimos o tal, el hecho de pensar no ya a otros por ti, sino tú mismo en querer, pues eso, que te ceden, ¿eso crea en ti un karma negativo o tiene un resultado neutro como lo del aborto? Es que no, ahí ya me he descolocado con el tema. El karma depende de la motivación y de las razones, porque una persona puede, sí, pues, depende de la motivación. Perdón, Jesús. De la motivación. Por aclararle un poco, Sí. es que tampoco hay que irse a ese extremo. Tú puedes estar en tu fase de agonía y no tienes por qué pedir que te ceden para cortar tu simplemente con que te pongan un calmante o un analgésico vas a paliar ese dolor y tu proceso puede seguir naturalmente. No hay que ser tan radical. Sí, esto, cada caso es muy particular, cada caso es muy particular y depende de la motivación que tengas en cada caso. A ver, continuamos. Perdona, eso que has dicho, para aclarar un momento, o sea, hay que tener cuidado últimamente, con todo mi respeto y decepción, de ciertos cuidados paliativos, donde nosotros, una amiga, nos la tuvimos que llevar porque o la sedaban y como no queríamos ni ella quería, nos echaron a casa. Hombre, yo hablo de mi experiencia laboral. No, eso yo también. Y cada caso... Claro, pero lo que te quiero, si con eso no es nada, es simplemente decir que, como hablamos el otro día del testamento vital, tener muy claro, vigilar, si no quieres que te ceden hay que vigilarlo, porque a veces te cedan. Te quieren cerrar. Sí, igual que a veces no, a veces sí. A ver, sí, voy a leer un poco más. El primer momento de la mente de casi logro es la base para designar la convención verbal. De que cuando este ser del estado intermedio se une al óvulo y al esperma, en ese momento muere como un ser del estado intermedio y empieza al revés el proceso de las absorciones. Primero la visión negra cercana al logro, luego del incremento, luego
la apariencia blanca, etc. Entonces dice, el primer momento de la mente cercana al logro es la base para designar la convención verbal estado de nacimiento. Es el nacimiento en la nueva vida. En el momento que muere como del estado intermedio y nace en una nueva vida, en el primer momento lo que llamamos el nacimiento. Por lo que ayer mencioné que hay 4 estados. Hay el estado del nacimiento, el estado anterior. El estado de nacimiento es el primer instante de la nueva vida, que es el momento de la concepción. El estado anterior es desde ese primer momento, el instante siguiente, hasta la muerte. Toda la vida es el estado anterior, se llama así. Luego está el estado de la muerte, que es la luz clara, y luego el estado del bardo, el estado intermedio. El estado anterior yo no lo entiendo, Jesús. La vida. Ah, vale. El anterior se refiere que es anterior a la muerte. Desde el momento que naces, todo el tiempo de la duración de la vida se llama así, tiene ese nombre, el estado anterior. Y luego, esto en el primer momento aparece la mente de casi logro, luego la de incremento rojo, de la apariencia blanca, etc. Los demás. A ver, yo me estoy perdiendo. A ver, quiere decir que cuando logro, o sea, cuando ha encontrado la mente la conexión con el logro, vuelven a producirse otra vez las generaciones de las mentes del estado de logro, luego del aumento y luego después. Sí, todas las 8, sí. Y se ha acabado la muerte del bardo última que se ha tenido y empieza un renacimiento en el estado sí. de En el nuevo nacimiento aparecen al revés estas 8. Que de hecho es... Y después las otras. Sí. Empieza por el desmayo, luego viene la Sí. asociada al deseo, luego la asociada a la aversión y estamos ya Sí, en la mente. que de hecho es que la mente, esa más sutil, empieza a hacerse más burda, a generar niveles más burdos. Dice... Dice, desde el aire, que es la montura de la mente de apariencia, se genera un aire que tiene la capacidad especial de actuar como base de conciencia. De él se genera un constituyente de fuego, de este un constituyente, el elemento de fuego, de él el elemento de agua y de este el elemento de tierra. Todos ellos tienen la capacidad especial de actuar como base de conciencia. Entonces aparecen, junto con esas etapas, aparecen los 4 elementos y los 4 elementos ya unidos a la conciencia, que es que esa conciencia sutil empieza a formar, digamos, a tener o estar relacionada con los 4 elementos, que es la parte física, la parte material. Luego sobre cómo entra, con respecto a la puerta por la que entra el ser del estado intermedio en la matriz, de que hay, en general, el ser del estado intermedio no tiene ninguna obstrucción, puede entrar por cualquier parte, pero en general se dice que hay 3 puertas de entrada en la matriz. Puede entrar por la boca del hombre, por la coronilla del hombre o por la puerta de la matriz de la mujer. El ser del estado intermedio dice que pueden entrar por esos 3.
pero luego dice también que como el ser de un estado intermedio no tiene obstrucción, no necesita un orificio ni ninguna puerta de entrada, puede entrarse por cualquier parte. Esto con respecto a un ser que nazca como un ser humano. En otros nacimientos es distinto. Los nacimientos de los dioses o los infiernos son espontáneos, que no nacen de una matriz, sino que aparecen espontáneamente. Los cielos aparecen como sobre un loto, una flor o así, instantáneamente con todo el cuerpo entero. O en el infierno aparecen instantáneamente con esto. Los animales como nosotros. Sí, los animales, más o menos. Luego se habla mucho sobre el desarrollo de la matriz, las distintas etapas por las que pasa el feto, y esto está bien si leerlo con detalle, no sé, si coincide con la descripción médica o no, más o menos. Aquí lo que usa muchos ejemplos y durante la cuarta semana las gotas blanca y roja se dividen en porciones refinadas y sin refinar. Es un poco cómo se forman los canales de energía del cuerpo. Cuando lleva 4 semanas, porque primero al entrar al principio es como una gota que hay 4 factores, hay 4 componentes. Uno es el aire muy sutil y la mente muy sutil. Que de hecho, el aire muy sutil y la mente muy sutil son inseparables desde siempre y van de una vida a otra inseparablemente. El aire muy sutil es una materia muy sutil, y la mente muy sutil es consciencia. Entonces esas dos son inseparables desde siempre, y en el momento de la concepción esas dos se unen con la gota blanca y roja, la gota blanca que procede del padre y la roja que procede de la madre, se unen a ese aire muy sutil y esa mente muy sutil, y hay esas 4. Entonces las 2 gotas, que se llaman también indestructibles, estas 2 gotas desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte están ahí inseparables, unidas a la mente muy sutil y el aire muy sutil. Y se dice que son indestructibles desde el momento de la muerte, desde el momento de la concepción hasta la muerte. En el momento de la muerte se separan y ya cada una sale por la nariz y la otra por el sexo. Pero esos 4 elementos están siempre, toda la vida, en la gota indestructible del corazón, que es el centro del cuerpo. Entonces, en el momento de la concepción es una gota sola que empieza, ahora lo explico un poco, que empieza la gota blanca, forma fluido vital blanco que crea un poco la columna, la coronilla, y la gota roja forma fluido vital rojo que crea el canal central y se coloca en el corazón. Entonces, dice, en la cuarta semana las gotas blancas y rojas se dividen en porciones refinadas y sin refinar. Refinadas se refiere a las más sutiles que están en el corazón y están siempre ahí, son las más sutiles. Y sin refinar son las que se crean a partir de estas y forman el cuerpo, y empiezan a formar el cuerpo, que se empieza a formar por el canal central.
Del blanco surgen los 3 tesoros internos obtenidos del Padre. De la gota blanca se crean el fluido regenerativo, o el semen, la médula y el hueso. Y de las gotas rojas surgen los 3 tesoros externos obtenidos de la madre, que son la carne, la piel y la sangre. Entonces, eso poco a poco, esas gotas poco a poco van formando esas sustancias que van poco a poco formando el cuerpo de la persona. Dice, el lugar en el semen y la sangre donde inicialmente entra la consciencia se convierte posteriormente en el corazón, que es donde están las gotas más sutiles. Y a partir de en él hay un elemento del tamaño de una semilla de mostaza, que es un compuesto de 4 factores. Es lo que llamamos la gota indestructible del corazón. Tiene esos 4 factores: el aire muy sutil y la mente muy sutil, y las 2 gotas, la gota blanca y la gota roja. ¿Eso está a nivel físico también? Sí. ¿A nivel Buda? Sí. Es, Que si bueno, existe a nivel sí. físico. Bueno, desde el punto de la medicina no he oído yo Como dice que es como que un se grano encuentre, de mostaza, pero no sé si sí. energético o también. Sí, pero como está dentro del chakra del corazón, De chakra, sí, vale. entonces, no sé. A nivel físico, no sé, que yo sepa, nadie lo ha identificado como físico o material o así. Con esto, en su centro, en el centro de esta gota pequeña, se forman el canal central y los canales derecho e izquierdo, que lo rodean cada uno 3 veces. Entonces, por la fuerza del aire ascendente generado hacia arriba y del aire de vacío descendente que va hacia abajo, se desarrollan los canales central, derecho e izquierdo, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, estas gotas y el aire muy sutil generan, es el mismo aire, el aire muy sutil, que aparece como los 5 aires raíces y los 5 aires secundarios, que luego explica ahí, que cada uno tiene eso, una función. Uno crea la columna hacia arriba, el otro la columna hacia abajo. A ver. Luego me salto un trozo y habla de la formación de los canales, los aires y las gotas. Casi ahora hacemos una pausa, descanso media hora y continuamos.